Buenas tardes, donde quiera que estén. Buenas. Eh, Les tengo un texto bíblico, gloria a Dios. Un texto bíblico en la Biblia que encontré ayer. Aclarando que no soy de ninguna denominación. No soy católico, ni cristiano o evangélico. Yo me baso en lo que es la palabra de Dios. ¿A dónde quiero llegar? En que vengo del catolicismo yo, y mi pregunta es esta: ¿por qué el catolicismo romano, a diferencia de los cristianos evangélicos, tiene muchas tradiciones y costumbres? Una de ellas es rendir culto a los ídolos, siendo que eso no es bíblico. La ceniza en la frente, la señal, y entre ellas muchas cosas más. Por ejemplo, el santiguarse, o sea, haciéndose la señal de la cruz. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Por qué se hacen esa señal en el cuerpo de un ser humano? Mi pregunta es esa: ¿qué significa eso? Yo les voy a dar la respuesta bíblicamente. Porque los apóstoles, acerca de la señal de la cruz, santiguarse o persignarse, los apóstoles nunca la enseñaron. Eso surgió en el año 200 y más o menos por ahí, con un sacerdote papa, no recuerdo cómo se llama. Él empezó a meter eso de la señal de la cruz, pero aquí, con el pulgar en la frente, marcarse. Pero al paso de los años se hizo más grande el símbolo. Ahora se hizo de la frente al estómago y hacerse aquí. Pero ustedes se dan cuenta que es una cruz invertida, que dice que con esa honran a nuestro Señor Jesucristo haber dado la vida en la cruz, como un símbolo de la muerte, que venció la muerte el Señor. Pero mi pregunta es esta, otra pregunta: ¿una cruz invertida? ¿Por qué una cruz invertida? El apóstol Pedro llegó a Roma y ahí lo crucificaron. Pero según la historia, dijo él que lo crucificaran con la cruz al revés, o sea, de cabeza. Tiene mucha coincidencia, porque para mí entonces están honrando a Pedro en su muerte y no a Jesús. Porque al hacerse la señal de la cruz, lo voy a hacer, que me perdone Dios, pero de aquí al estómago, pecho, si ustedes ven el tramo de aquí al estómago y del pecho, se dibuja una cruz, pero invertida. Entonces están recordando la muerte de Pedro, más no la de Jesús. Tiene mucha coincidencia. Y muchos dicen que no, que están honrando a la muerte de Jesús porque él venció a la muerte. Un símbolo, la cruz. Pero les vuelvo a repetir, invertida. ¿Que el caso Pedro no fue crucificado con la cabeza hacia abajo? Una cruz invertida. Porque dijo Pedro que le concedieran eso porque no merecía morir como el maestro. Igual, en la cruz, normal, literal, al revés, con la cabeza hacia abajo. Es por eso que es la señal de la cruz, pero están recordando la muerte de Pedro, el primer papa según ellos.
Hoy en día, esas dos denominaciones, tanto como uno como otro, bienes de interés, se hace dinero, negocio. Y la otra iglesia universal, se puede decir, política, universal, revolvieron lo santo con lo profano. Es una iglesia política, viendo de otra manera. En Éxodo hay un texto que los apóstoles enseñaron, tal y como Jesús les enseñó a ellos también enseñaron, así como el Señor enseñó. Por eso es maestro, maestro de maestros. Él enseñó a sus apóstoles, a los 12. Y vean lo que está aquí en Lucas capítulo 11, versos 27-28. Dice, aconteció que diciendo estas cosas, dice, cierta mujer de la multitud se levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Verso 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es el verdadero mandamiento de Dios y esa es una tradición de guardar la palabra, de oírla y guardarla. Esa es una tradición que nunca se ha extinguido. Bueno, se extinguió porque ya no hacen caso de la Biblia, ya no hacen caso de la palabra de Dios. Se van a pura hablar palabras lisógenas, tradiciones y costumbres. Todas las denominaciones, no excepto ni una. Porque hoy en día ya no hay ninguna iglesia sana de sana doctrina. Son raritas las que hay. ¿Se dan cuenta? Verso 28, ahí mismo en San Lucas 11. Y le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. En Éxodo 20 están unos mandamientos muy bonitos ahí que nosotros debemos de acatar lo que está escrito. Es por eso que nosotros nos estamos guiando. 11:4. Pero vamos a leer del 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, idolatría, pues. No te harás imagen de ninguna cosa. Porque una imagen puede tenerla cualquier iglesia. Lo malo es cuando le rinden culto. O entonces a se hace idolatría. Vean la imagen cómo evoluciona cuando le rinden culto. Se hace idolatría. No te hace imagen ninguna, es semejanza de las cosas que estén arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Me paro tantito. Esa cruz que se dibujan en el cuerpo los seres humanos, que se hacen al persignarse, santiguarse, se puede decir también, la están honrando la cruz, pero invertida. Porque dice, yo soy el Señor tu Dios y yo soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos y los que me aborrecen. Al caso, al no guardar los mandamientos de Dios, su palabra, como dice el Señor Jesús en el 28:11 de Marcos, de Lucas, perdón. Antes bienaventurado, dice, los que oyen la palabra y la guardan. Al no guardar la palabra, ni leerla, ni estudiarla, estamos aborreciendo lo que Dios nos da para saber quién fue Él. ¿Sí? Nosotros como verdaderos cristianos honramos al Padre en espíritu y vamos a darle lectura. Yo les doy textos y versículos y textos. Yo no hablo de mi boca para afuera. Capítulo 4
Y dice así, capítulo 4, verso 21 al 24. Y dije Jesús a la mujer, la hora viene cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no lo sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es menester dice que le adoren en espíritu y en verdad. Dícele la mujer, yo sé que eres Mesías, el que había de venir, el cual se llama Cristo, y cuando Él viniere, dice, nos declarará todas estas cosas. Un verdadero adorador del Señor guarda la palabra. Oyen la palabra, la guardan y la viven. Lo más importante. O sea, se la hacen tradición. Y así adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios busca a aquellos adoradores que en verdad le adoren. Como dice la palabra. Hoy en día se ha hecho un sinfín de tradiciones y costumbres que han olvidado la palabra de Dios. Ya no le hacen caso. Nuestro Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 7 verso 8 ahí reprende a los fariseos. Dice que por qué los discípulos, dice, no se lavaban las manos. Antes de comer. O cualquier cosa que haya de hecho un mandamiento. Pero el Señor aquí los reprende. ¿Por qué tus discípulos no guardan las tradiciones? Ellos empezaban a inculcarles eso. Pero el Señor estaba ahí presente y los reprendió. Como pastor a sus ovejas las defiende. Porque dejando, dice, los mandamientos de Dios, dice, os aferráis en las tradiciones de los hombres, como el lavar, dice, de los jarros y de las copas. Hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Y le decís, bien invalidáis, dice, el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Eso le va dirigido a la Iglesia Universal. Vamos a ver en el 3. Vamos a leer el 12, versículo 12, ahí mismo el capítulo 7. Y no lo dejaréis hacer, dice, nada, porque su padre o su madre, dice, invalidando la palabra, dice, de Dios en vuestras tradiciones, que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, el Señor ahí le estaba, con esa tradición, dice, el Señor abarcó todas las tradiciones que ellos hacían. Hacéis otras cosas semejantes a esas. Como el Señor sanaba los sábados, ellos lo reprendían que porque sanaba el sábado, invalidando el mandamiento de Dios. Y en un sinfín de reproches que le hacían ellos al Señor Jesús, a sus discípulos. Entonces mi pregunta es esta: ¿por qué es el persignarse? ¿Por qué el santiguarse? O sea, haciéndose la señal de la cruz invertida hacia abajo. No están honrando la muerte del Señor. Entonces, que ahí en la cruz fue que venció la muerte, dicen algunos, que por eso se hace la señal de la cruz. Pero no están honrando al Señor, están honrando a Pedro, que murió con la cabeza hacia abajo. Una cruz invertida. ¿Sí? El único que el Señor nos dejó y que sí debemos de hacer, y que muchas iglesias no lo hacemos,
Es la Santa Cena del Señor. Y otra cosa muy importante que debemos de pedir con fe, no hacerse la señal de la cruz invertida para acabarla. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Y esta es la duda que yo tenía, pero yo les di respuestas con la Biblia. Bendiciones.